Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar con esta su clase de Derecho Constitucional. Denme un segundo nada más para compartirles pantalla. Ahí estamos viendo ahora sí que en pantalla de lo que se va a tratar la clase del día de hoy. Su clase número 8, que es el Poder Ejecutivo. Ya anteriormente tuvimos oportunidad de platicar sobre los otros poderes que son precisamente estos tres poderes del Estado. Ya vimos el poder legislativo, también tuvimos oportunidad de ver el poder judicial. Entonces, hoy vamos a ver el último de estos tres poderes, que es el poder ejecutivo. Les recuerdo antes de comenzar que cualquier duda que tengan respecto al tema, ustedes ya tienen acceso a esta presentación dentro de la plataforma, pero me lo pueden hacer saber también ahí en plataforma. Cualquier duda que tengan, con gusto la voy a atender. ¿Qué es entonces el poder ejecutivo? Bueno, el poder ejecutivo es uno de los tres pilares fundamentales en los que se basa nuestro sistema de gobierno mexicano dentro de un Estado democrático de derecho. Junto con el poder legislativo y el poder judicial forman a los tres poderes supremos y su principal función va a ser la administración del Estado, la ejecución de las leyes. Pero a diferencia del poder legislativo, que exclusivamente tiene esta función, esta finalidad o esta razón de ser de crear leyes, y el poder judicial que interpreta, nos dice el espíritu de la norma, lo que el legislador quiso decir cuando crea la norma, el poder ejecutivo se va a encargar de poner en práctica y hacer cumplir esas leyes. Y también en determinado momento, como vamos a ver más adelante, de proponer la cierta creación de algunas de las mismas. ¿Por qué es importante el poder ejecutivo? Bueno, la importancia del poder ejecutivo va a radicar en su rol como encargado de la dirección política y administrativa del país. ¿A qué nos referimos con administrativa? La cuestión económica. Recordemos que él es el que se encarga de los dineros, de precisamente hacer recortes, poner programas de interés, etcétera, gestionando y estableciendo políticas públicas, que precisamente son estos programas, las políticas públicas a los que estoy haciendo referencia y que cada gobierno va a determinar cuánto presupuesto va destinado para ello y también a qué sectores van destinadas estas políticas públicas. Además, mantiene una relación de equilibrio y control con los otros poderes, garantizando así la separación de los mismos y el funcionamiento adecuado dentro de un Estado democrático de derecho. Aunque seamos redundantes, recordemos que un poder siempre limita al otro y eso hace que no vivamos en un gobierno autoritario. Lo podemos ver a profundidad o un poquito más analizado dentro de la teoría de pesos y contrapesos. Por ahí lo platicamos en alguna clase anterior, que precisamente Montesquieu fue quien elaboró esta teoría o la perfeccionó. Y les decía yo que como lectura obligada para un estudiante de derecho podría ser precisamente estos tratados, el sistema de pesos y contrapesos, y que les va a ayudar muchísimo en su actuar. Es momento entonces hablar de la estructura. ¿Cómo está estructurado? Generalmente está encabezada por un presidente de la República, quien va a actuar como jefe de Estado y también de gobierno. Pero ojo, si ya tenemos que hacer un análisis un poco más extenso y ya a nivel internacional, por decirlo de esta manera, debemos recordar que en otros países también va a existir una figura diferente, por ejemplo, el jefe de gobierno directamente, el vicepresidente también, figura que no tenemos en nuestro país, pero en otros sí están, que precisamente va a asumir las funciones del presidente en algún caso de ausencia, incapacidad, emergencia, etcétera. Aquí en México el presidente suele estar acompañado por un gabinete de ministros o secretarios que se van a encargar de las diferentes áreas de la administración pública. ¿Qué áreas?
la salud, la economía, la educación, etcétera. Recordemos que aquí hay precisamente dentro de nuestro sistema este gabinete donde las personas tienen estos roles específicos, ¿no? Y dicen, el secretario de salud pues va a atender todas estas cuestiones a nivel federación y también las emergencias, como nos pasó en el tema de el COVID-19, que precisamente el secretario de salud fue quien se encargó de tratar de refrenar esta contingencia, para que me entiendan un ejemplo. También hay que entender que estas personas son responsables de ejecutar las políticas públicas en sus diferentes campos y que le tienen que responder directamente al presidente, es decir, el presidente sigue siendo responsable. Si bien ellos se encargan de hacer la gestión, pues el responsable siempre va a ser el presidente. Existen además diversos órganos y entidades que dependen del Poder Ejecutivo, como lo son agencias gubernamentales y estatales, que van a ayudar a la implementación de las políticas públicas y también, sobre todo, a la administración de los recursos de del Estado. Recordemos que existe la autonomía estatal y que también precisamente se va a regular todo el tema a nivel interno, pero a final de cuentas hay que responder a la federación. ¿Por qué? Porque los estados, a pesar de ser libres y soberanos, también tienen que responder como un ente que es la república. Espero hasta aquí esté todo bien. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la función de este poder. La implementación de las leyes que aprueba el Poder Legislativo dentro del Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados y la de Senadores, implica desarrollar reglamentos y decretos que vayan a servir para la aplicación de leyes en la práctica. Se encarga de la administración pública, gestionando los recursos del Estado y asegurando el buen funcionamiento de los servicios públicos, es decir, lo que ya veníamos platicando a través de los gabinetes y a través de las entidades federativas. La representación del Estado a nivel nacional o internacional es así depende del presidente. ¿Por qué? Porque tiene su rol de jefe de Estado. Él lo va a representar a la federación, al país, en actos oficiales y también en relaciones diplomáticas, también en la ratificación de tratados, por ejemplo. Y en cuanto a la seguridad y la defensa nacional, el Ejecutivo es el único responsable de mantener el orden interno y proteger el país también de amenazas externas, guerras, etcétera. Recordemos que dentro de nuestro país, la propia Constitución es quien marca que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. ¿Y el presidente quién es? Pues precisamente el mayor representante del poder ejecutivo. Finalmente, el Poder Ejecutivo va a definir y ejecutar las políticas estableciendo relaciones diplomáticas y de paz con todos los diferentes países. ¿Qué podemos decir? Que a final de cuentas, este es nuestro máximo representante a nivel federación, porque así ha quedado decretado dentro de nuestro sistema, que ustedes deben saber bien que es la democracia, es decir, el voto directo para nuestros representantes políticos. Y que justo vamos a hablar de ello, del proceso de elección. El proceso de elección del Ejecutivo puede variar significativamente de un país a otro. En algunos sistemas, el presidente es elegido, por ejemplo, de manera directa y no por voto popular, mientras que en otros es elegido de manera indirecta a través de un colegio electoral o una asamblea legislativa. Dame un segundito para conectar mi equipo, que no vayamos a tener inconvenientes. Bien.
Ya vimos entonces que en nuestro país, y lo sabemos por nuestra experiencia diaria, se elige a través de la democracia, a través del voto directo. Sin embargo, hay que entender que además de que puede variar el proceso de selección de presidente, también varían los requisitos. Por ejemplo, en una comparación genérica o general, podemos decir que la mayoría de países coinciden en que, por ejemplo, para ser presidente se requiere primero ser ciudadano de ese país, tener una edad mínima y cumplir con condiciones de residencia y o experiencia. La duración del mandato presidencial la regula cada constitución y puede oscilar entre los 4 y los 7 años. Es importante entender que en algunos países existe la figura de la reelección. Los mecanismos de reelección pueden permitir un número limitado de mandatos consecutivos o alternos, es decir, que no tiene que ser obligatoriamente después de terminar el mandato. Hay otras constituciones que prohíben la reelección, como en nuestro caso en concreto, desde el tema de la revolución con Francisco y Madero. Si ustedes recuerdan aquellas clases de historia, precisamente el lema bajo el cual se regía el movimiento revolucionario era el sufragio efectivo, no reelección. Ahí se abolió la reelección dentro de nuestro sistema mexicano y que fue contra Porfirio Díaz. Es importante conocer las particularidades de cada sistema para entender cómo se garantizan la legitimidad y la estabilidad en el ejercicio del poder ejecutivo. Ahora vamos a hablar sobre las atribuciones y los poderes del presidente. Entre los poderes administrativos se incluye la capacidad de nombrar y remover a los ministros y otros altos funcionarios de gobierno, así como la dirección, coordinación, de la administración pública. En cuanto a los poderes legislativos o la injerencia que tiene el poder ejecutivo dentro del poder legislativo, recordemos que el presidente puede proponer leyes también, emitir decretos con fuerza de ley, solo en situaciones de emergencia, y en algunos casos tiene la facultad de vetar leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Aunque no ejerce funciones judiciales directamente, el presidente puede tener influencia directa en este ámbito. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, nombrando jueces y magistrados que precisamente vendrían a compartir la ideología con el Ejecutivo y por eso es una injerencia indirecta. En el ámbito diplomático, el presidente tiene el poder de dirigir la política exterior, firmar tratados y acuerdos internacionales y también de nombrar embajadores para que representen a la República Mexicana. Y finalmente, como comandante en Fuerzas Armadas, que ya decíamos, el presidente tiene la autoridad y la obligación de la defensa y seguridad del país, incluyendo la capacidad de declarar estados de emergencia y de movilizar a las fuerzas militares. Para dar algún ejemplo, el estudio del poder ejecutivo se enriquece con el análisis de casos históricos que muestran ejemplos eh, completamente contrarios. Por un lado, podemos encontrar ejemplos de presidentes que han gestionado muy eficazmente su país, logrando un desarrollo nacional, económico, justicia social y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y del otro lado, pues podemos ver todo lo contrario, ¿no? Un poder completamente arbitrario, desproporcional, en el cual se tiene a la gente reprimida y que trae como consecuencia inclusive golpes de Estado. Eso es lo que nos muestra la República y el análisis de ello, a ustedes cuando hagan este ejercicio valorativo de estudiar los diferentes estados y cómo se rigen bajo su poder representativo, van a poder darse cuenta de ello. Dentro de las limitaciones y controles del Poder Ejecutivo, podemos entender que éstas existen para evitar un poder autoritario, evitar abusos y también garantizar lo que venimos diciendo desde que empezamos a estudiar a estos tres poderes, que es el equilibrio.
Siempre vamos a volver a este tema del equilibrio y de los pesos y contrapesos. Entonces, es importante que sus atribuciones estén controladas para esta manera que no exceda precisamente sus funciones y que pueda tener también un contrapeso adecuado. La separación de poderes establece que ningún poder del Estado puede ejercer funciones que le correspondan a otro, y este es el sistema de pesos y contrapesos. El poder legislativo controla al ejecutivo, ¿cómo? A través de diversos de mecanismos como la aprobación del presupuesto, la interpelación de los ministros y la probabilidad de iniciar procesos de destitución. Ese es precisamente un freno que existe para el poder ejecutivo y que este freno precisamente pasa por otro de los poderes de la Unión. Por su parte, ¿cómo frena el Poder Judicial o cómo ejerce este contrapeso ante el Ejecutivo? Pues porque el Poder Judicial puede revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y anular aquellos que violen la Constitución. Además, la sociedad civil, los medios de comunicación tienen un rol crucial en la vigilancia del Poder Ejecutivo, porque ellos pueden denunciar irregularidades y sobre todo ejercer presión para que se mantenga entre los límites legales y éticos. Estos controles son esenciales para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de poder. Recordemos que ahorita hay hay una evolución dentro de nuestro estado y dentro de nuestra cultura que ha ido favoreciendo el tema de, por ejemplo, las marchas, el alzar la voz y el que el ciudadano pueda realizar estas actividades. Tiene mucha importancia que no exista esta represión para que pueda existir también un contrapeso directo desde la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía directamente puede encargarse de poner esta presión para que políticamente hablando eh, piense muy bien cualquiera de los tres poderes antes de tomar una decisión que desde la perspectiva pueda ocasionar un daño social. Ya para ir concluyendo, ¿qué podemos decir? Pues decimos que el poder ejecutivo es un componente esencial dentro del sistema de gobierno y que sus funciones y atribuciones son cruciales para la administración del Estado y la implementación de las políticas públicas. Pues a lo largo de esta presentación ya examinamos la estructura, las funciones, cómo se va a elegir al representante del Poder Ejecutivo, que recordemos, en nuestro país se materializa a través de un presidente de la República, las atribuciones y también las limitaciones, que las encontramos a través del Poder Legislativo, del Judicial y, como ya dijimos, también de los medios de comunicación y la sociedad en general. Un poder ejecutivo equilibrado es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, ya que va a garantizar la implementación efectiva de las leyes y políticas, mientras que los mecanismos de control y separación de poderes van a evitar a su vez abusos y que un gobierno sea autoritario o arbitrario. Espero haya quedado claro. Es un tema bastante sencillo, al igual que los dos anteriores, que son el legislativo y el judicial. Y con ello, precisamente, vamos a concluir con este análisis de los poderes de la Unión. Espero hayan aprendido mucho y, como siempre, voy a estar muy atento de todas las dudas que puedan ir teniendo a lo largo de su paso por esta materia. Es para mí un placer poder compartir con ustedes un poco de este conocimiento y en un momento les voy a pasar indicaciones básicas para la actividad que ya deben tener para esta fecha, si no me equivoco. Bien, para la actividad de la semana, pues precisamente es lo mismo que en las anteriores, ya deben estar más familiarizados con este tipo de actividades. Es un cuestionario que ya se encuentra disponible en plataforma, una evaluación que va a constar de 10 preguntas con opción múltiple. Es importante que ustedes planifiquen el momento en que van a presentar cada uno de estos cuestionarios, que estén en un ambiente relajado, que se puedan concentrar con una conexión estable a internet
y en un equipo que no sufra fallas de corriente eléctrica o que pueda quedarse sin batería. ¿Por qué es este tema importante? Bueno, porque primero deben entender que este cuestionario solamente tiene una duración de 20 minutos, pero lo más importante es que solo hay dos intentos para presentar este examen y que una vez iniciado ya no se puede detener. Eh, ¿Por qué es importante? Porque si a ustedes se les va la conexión, el internet a la mitad del examen, ya tienen contado como un intento y solo les va a quedar otro. Por ello hago mucho hincapié en esta situación. Para prepararse para el examen parcial, por favor repasen todos los capítulos vistos hasta este momento. Y como navegadores recomendados de la universidad, siempre recomendamos el Google Chrome y el Mozilla Firefox, que son los que presentan menos fallas para nosotros. Pueden hacer uso de algunos otros como Safari, pero como recomendación la universidad siempre da estas dos opciones. Una cuestión importante es que en el caso de que presenten alguna anomalía al presentar este cuestionario, por favor la reporten de manera inmediata. Con anomalía me refiero a algún congelamiento en la pantalla, un mensaje de error, que no puedan acceder a la plataforma o incluso que, no sé, su contraseña no los deje ingresar. También en casos de falla eléctrica o que se vaya la luz, suspensión de internet, etcétera. Hay que reportar esto de inmediato, por favor, para poderles auxiliar. Esto lo hacen por medio del botón de contacta a tu tutor que está en plataforma. Y de preferencia les pedimos siempre que anexen alguna captura de pantalla, una imagen que nos pueda mostrar qué está pasando, que también nos den fecha y hora en que sucedió el imprevisto para esta manera poderles ayudar y que pues, no se tome en cuenta precisamente este caso fortuito del cual ustedes no tenían conocimiento que podía ocurrir, pero que puede llegar a tener una afectación dentro de sus evaluaciones. Entonces, sin más por el momento, yo me despido y les deseo que tengan un excelente día. Saludos.